Día 3 del proceso de preparación para la consagración a Jesús de la mano de María. La concupiscencia de los ojos. Seguimos analizando y meditando el texto que vimos el primer día, la primera carta de San Juan. Hoy nos corresponde la concupiscencia de los ojos, que es la inclinación desordenada a las riquezas. Dios ha puesto al hombre a la cabeza de la creación visible y le ha dado el derecho de administrarla y de disponer de los frutos de la tierra para proveer a sus necesidades, para su conservación y bienestar, y para la conservación y bienestar de los suyos. En Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 29, dice que al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. Pero, a consecuencia del pecado original, el hombre, es decir, el ser humano, tiene la inclinación de apegarse desordenadamente a los bienes de la tierra, persiguiéndolos con obsesión y aún por medios ilícitos. Si no se tiene el debido dominio propio, perfectamente los bienes materiales pueden llegar a ser no un medio de salvación, sino que se constituyen en el fin de su existencia, hasta el punto que las personas, según el mundo de hoy, valen en proporción a lo que tienen. De este afecto desordenado al dinero nacen la ambición y la avaricia, de donde proceden mentiras, engaños, robos, injusticias, explotación, violencia, desunión de las familias, etc. De allí que el apóstol San Pablo advirtiera a los cristianos en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Hay algunos peligros del amor desordenado a las riquezas. Hay que decir, en primer lugar, que la avaricia, es decir, el amor desordenado a los bienes de la tierra, es una señal de falta de confianza en Dios, que ha prometido velar por nosotros con paternal solicitud y no permitir que nos falte nada de lo necesario, siempre que pongamos en Él nuestra confianza. La avaricia tiende a ocupar el lugar de Dios en el corazón del ser humano, es decir, lo va conduciendo a cierta idolatría al dinero. El hombre rico tiende a sentirse poderoso y autosuficiente, pues todos se rinden a sus pies, entonces cree no necesitar de Dios. Además, el hombre avaro, por su amor a las riquezas, se apega desordenadamente al mundo. Cree que el paraíso está en disfrutar de lujos y comodidades aquí en la tierra, y está gravemente expuesto a olvidar los bienes eternos y, por tanto, su salvación eterna. Hay una posesión correcta de los bienes. En el Evangelio encontramos con frecuencia palabras de Jesús que hacen referencia a las riquezas. Por ejemplo, en Mateo 19:23, qué difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Luego también nos menciona en Mateo 6, 19 al 20. No atesoréis riquezas en la tierra, donde la polilla y la herrumbre las destruyen, y donde los ladrones las socavan y roban, sino atesorad en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, ni los ladrones socavan ni roban. Estas palabras de Jesús nos podrían hacer creer que las riquezas son malas en sí mismas, que los ricos definitivamente no entrarán en el reino de los cielos. Sin embargo, hay que decir que lo que reprochaba Jesús a los ricos no eran sus riquezas en sí mismas, sino el amor desordenado que tenían a ellas, hasta el punto de ponerlas por encima del mismo Dios. Lo vemos también en Mateo 19:21, el caso del joven rico a quien Jesús llamó. Él le dijo: si quieres venir en mi seguimiento, vende cuanto tienes y dalo a los pobres. Y continúa narrando el evangelista que el joven se fue muy triste porque era muy rico. O vemos el caso de Judas, el discípulo traidor, que vendió al maestro por 30 monedas de plata.
El problema entonces no está en poseer riquezas, sino en la manera como se obtienen, en el afecto que de ellas se tiene y en el destino que se les da. El medio más eficaz para no apegarnos a las riquezas es colocar nuestros bienes en el banco del cielo, empleando buena parte de ellas en obras de caridad y de misericordia. Debemos recordar aquellas palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 40, que dice: «En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis». Entendiendo el dinero como don de Dios para el propio bienestar y para servir a los demás, es necesario entonces procurar siempre la caridad. Hay una frase que dice: dar lo malo es pecado, dar lo que me sobra es obligación, dar lo que me falta es virtud, darlo todo es santidad. Toda la vida de nuestra Santísima Madre fue un dechado de amor en medio de la pobreza más sublime. Ella, estando destinada a ser la reina del cielo y tierra, nació y vivió en la más absoluta pobreza y desprendimiento de todo lo terreno. Y en medio de esa absoluta pobreza poseyó la más grande riqueza: Dios. Podemos contemplar la gran caridad de nuestra madre con su prima Isabel, a quien va a servir por 3 meses. Seguramente asimismo hizo durante toda su vida con muchos otros, pero su mayor acto de caridad con los demás y con nosotros fue el haber dado al mundo al Salvador. A través de su sí, María nos dio el más grande tesoro. Nos dio a Cristo. En la práctica, en la tarea de hoy, vamos a meditar: ¿qué lugar ocupa el dinero en mi vida? ¿Doy el justo uso al dinero? ¿Doy la justa importancia al dinero? ¿Qué pasa si de un momento a otro me quedo sin dinero? ¿Qué ha pasado cuando ha perdido un trabajo? ¿Me angustio? ¿Confío en que Dios provee a todas mis necesidades? Cuando he estado en abundancia, he sido misericordioso. ¿He compartido lo que tengo? ¿O he dado nada más lo que me sobra? Como tarea, vamos a donar a una persona necesitada un bien material, no algo que sobre, que no necesite, sino algo que usted sabe que le será útil a esa persona tanto como está siendo útil para usted en este momento. Además, le invito a que busque alguna parroquia o alguna iniciativa católica para hacer una donación económica. No importa el monto que usted dé. Dios conoce sus situaciones. Lo importante es que lo dé de corazón. Bendiciones.